Hola, te doy la bienvenida al seminario En Dios haremos proezas. En este seminario queremos compartir principios para ver a Dios obrar en nuestras vidas, iglesias, ministerios, denominaciones y obra misionera. Damos gracias a Dios por poder compartir a través de este video este tema y oramos y confiamos en que Dios lo utilice para que cada uno de nosotros como cristianos, grupalmente también en nuestras células y en nuestras iglesias y en todo grupo de cristianos en el cual trabajemos juntos, ya sea como ministerio o como denominación, podamos alcanzar este objetivo que Dios nos coloca delante de nosotros en este tiempo de realizar proezas en Él. En este seminario queremos compartir un temario donde queremos responder algunas preguntas, donde nos queremos desafiar a acciones prácticas y donde también queremos servirte a través de recursos que te ayuden a realizar la tarea a la cual te estamos desafiando. El temario de este seminario es, en primer lugar, pensar por qué no vemos más de Dios en nuestros ministerios. Desde nuestra vida particular hasta aquello que realizamos para Dios, descubrir las razones por las cuales tal vez no alcanzamos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. En segundo lugar, también queremos pensar cómo podemos alcanzar más objetivos en misiones como iglesia, siendo la obra misionera aquello que está en el corazón de Dios, porque el objetivo final de Dios son aquellos que todavía están perdidos y sin salvación, y queremos desafiarnos a reflexionar en cómo vencer los obstáculos que hoy están frenando este último avance que la iglesia debe realizar para alcanzar a los perdidos. En tercer lugar, queremos siempre como ministerio lanzarnos a desafíos de fe como cristianos. Y en esta oportunidad voy a compartirte cómo involucrarnos en un nuevo escalón en el desarrollo de la obra misionera, pensando en el envío de equipos a largo plazo en el campo misionero. Y finalmente compartirte 10 recursos gratuitos para desarrollar crecimiento local y movilización misionera en tu iglesia. Nos lanzamos entonces en este seminario a pensar en lo que dice la palabra de Dios, de que en Dios haremos proezas y Él vencerá a nuestros enemigos. La palabra proeza significa acción de gran esfuerzo y valor, y algunos diccionarios también agregan la palabra de acción que requiere gran esfuerzo y valor. Y nos preguntamos si como cristianos y como iglesia estamos haciendo estas proezas que Dios quiere realizar por medio de nosotros. ¿Estamos realizando acciones de gran esfuerzo y valor? ¿Están nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestros grupos de cristianos trabajando de tal manera en que estemos alcanzando esas proezas, esas acciones de gran esfuerzo y valor que Dios espera de nosotros? Los perdidos están a la espera de que nosotros lleguemos hacia ellos con el mensaje insustituible del Evangelio, y sus vidas dependen de que nosotros lleguemos con este mensaje. Es evidente que esto requiere de un gran esfuerzo y de un gran valor. Valor porque hay que vencer el temor, y un gran esfuerzo porque evidentemente no alcanza tal vez con lo que estemos haciendo en este momento. Y nos preguntamos por qué no las estamos haciendo, y a la vez queremos contestarnos cómo podemos hacerlas en este seminario. Las proezas de Dios están a nuestro alcance porque la palabra de Dios dice que en Él las haremos, pero evidentemente hay un espacio en el medio de esta declaración de la palabra de Dios
de que Él va a vencer a nuestros enemigos, hay una combinación de trabajo entre lo que Dios quiere hacer y la parte que nosotros tenemos que hacer con Él para que estas proezas puedan ser hechas en Dios. Y me gustaría compartir 5 principios para ver a Dios obrar, para poder ver estas proezas realizadas en medio de nuestro trabajo. En primer lugar, el principio de glorificar a Dios con lo que hacemos. En segundo lugar, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En tercer lugar, la obediencia como elemento clave para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y en su pueblo. La acción como aquello que desencadena el obrar de Dios porque demuestra nuestra fe en Él. Y finalmente la unidad que requiere que cada uno de nosotros esté dispuesto a mirar en la misma dirección que Dios está mirando y que tiene que ver con el objetivo final de alcanzar a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Vamos a arrancar por el principio de glorificar a Dios en nuestra vida. Toda la creación existe para manifestar la gloria de Dios. El objetivo final de Dios al crearnos ha sido manifestar su gloria a través de nosotros. Y mientras otras cosas estén suplantando esto, evidentemente nosotros vamos a estar lejanos a la motivación correcta de por qué hacemos las cosas. Cuando Dios vea que nuestro deseo es glorificarle a Él, entonces Él va a abrir sus manos y a acompañar todo trabajo que podamos realizar, va a invitarnos a trabajar con Él en los planes que Él tiene, vamos a poder acompañar lo que Dios hace, porque cada movimiento de Dios tiene como este objetivo final mostrar su gloria. Y nosotros necesitamos sumarnos a esta manera de trabajar de Dios a través de lo que nosotros hacemos. Muchas veces pensamos que damos gloria a Dios cuando nosotros cantamos, sin embargo, nosotros mostramos la gloria de Dios con aquello que hacemos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios lo ha diseñado así. Dios nos ha traído a este mundo para que nosotros mostremos la gloria que Él quiso depositar en nosotros a través de aquello que iba a hacer con nuestras vidas. A través de la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos y uno de ellos es el Señor Jesucristo. Él habla de cómo el Dios Padre es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto y cuando lo hacemos mostramos así que somos sus discípulos. Si damos vuelta a este versículo, vemos que somos sus discípulos cuando realmente hacemos aquello, logramos aquellas proezas, alcanzamos aquellos desafíos de fe que Dios nos pone adelante, y en ese momento el Padre es glorificado a través de lo que hacemos. Por lo tanto, glorificar a Dios en nuestra vida tendría que ser nuestro motor, nuestra búsqueda, nuestro deseo. Evidentemente, hay muchas cosas que se interponen entre este deseo de glorificar a Dios y lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Y lo que hacen nuestras iglesias cuando cada domingo se reúnen. Si estamos buscando realmente glorificar a Dios, vamos a tener que abrazar el sentir y el corazón de Dios, que en primer lugar está puesto en el perdido, en aquellos que todavía no tienen el Evangelio. No tanto en su iglesia, porque su iglesia es la herramienta que él usa. Su mirada está hoy todavía, y hasta podríamos decir que salen lágrimas de sus ojos, pensando en aquellos que todavía no tienen la verdad, aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Por eso, para dar fruto, nosotros necesitamos morir a nosotros mismos. Jesús lo dijo de esta manera: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Nosotros en nuestras vidas y nuestras iglesias necesitan morir a sí mismas, al egoísmo de pensar en nosotros mismos. Nosotros mismos, incluso como congregación, no somos el objetivo de Dios. El objetivo de Dios siguen siendo los perdidos. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando colocamos este sentir de su corazón en nuestro corazón, morimos a nuestras cosas y colocamos la misión en primer lugar. En ese momento empezamos a estar listos para que Dios pueda glorificarse
a través de nuestra vida. La gloria de Dios se revela a través de los desafíos que nosotros tomamos. Él quiere mostrar todo lo que es, pero solo puede hacerlo cuando nosotros en fe creemos que Él puede realizar aquellas cosas que nos llama a hacer. Algunas nos parecen imposibles, sin embargo la Biblia dice que Él puede realizar esas cosas que son imposibles. La Biblia declara claramente que nada hay imposible para Dios, que todos los desafíos que tenemos en nuestra vida y en nuestra iglesia pueden ser alcanzados porque Dios a través de ellos va a revelar su gloria. Pero para eso nosotros necesitamos caminar en esa dirección con fe y creer que Él lo quiere hacer así. Cuando nuestra motivación es glorificar a Dios, todas las otras cosas que tenemos en las manos dejan de tener sentido y adquieren el sentido de que están en nuestras manos justamente para liberar esa gloria que Dios quiere liberar a través de nuestra vida. Dios no nos dio esas cosas para que simplemente nosotros las autoconsumamos y las disfrutemos solamente, sino para que las coloquemos en sus manos y las administremos con sabiduría para que liberen aquello que Dios quería hacer a través de esas cosas. Y esto se aplica a nuestros dones, a nuestros talentos, a nuestras capacidades, a nuestros bienes. Todo lo que Dios nos ha dado está en nuestras manos para ser administrado, para que la gloria de Dios pueda ser manifestada a través de aquello que nosotros vamos a hacer con nuestra vida. Cuando vos utilizás tu dinero, tus capacidades, tus bienes, y los colocás al servicio de Dios y de su misión, y se alcanzan los desafíos que Dios quería alcanzar a través de ese dinero, esos dones, esas capacidades o esos bienes, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida y tener esas cosas adquiere el sentido real que Dios siempre le ha querido dar. Dios está esperando que muestres su gloria por medio de lo que vos hacés. No se muestra la gloria de Dios cantando. Nosotros alabamos a Dios cuando cantamos. La gloria de Dios se manifiesta cuando nosotros hacemos aquello para lo cual Dios un día nos creó. Y para eso necesitamos animarnos a hacer con nuestra vida y con nuestra iglesia aquellas proezas que Dios ha preparado para nosotros. Hay cosas por hacer, hay desafíos por alcanzar, hay obras adelante que debemos realizar. Si la tarea no está terminada es porque a la iglesia todavía le falta. No hemos terminado la tarea que Dios nos ha encomendado. Y eso significa que hay proezas por realizar. Hay acciones que requieren esfuerzo y valor que todavía no fueron hechas por la iglesia y que deben concretarse. Dios está esperando que vos y yo nos unamos para mostrar su gloria por medio de lo que hacemos juntos. Finalmente, para terminar con este punto, quiero animarte a que no te lleves la gloria de Dios a la tumba. Dios ha querido mostrar su gloria a través de tu vida y te ha dado un montón de cosas que están hoy en tus manos para que vos las coloques en el lugar adecuado, las inviertas correctamente para que la gloria de Dios se manifieste a través de las proezas que Él va a realizar. Pero lo ha querido hacer con vos y conmigo. Y si vos y yo no realizamos esas cosas, no nos unimos para trabajar, entonces esa gloria que Dios quería mostrar nunca va a ser vista por el hombre. No te lleves tu gloria y la gloria de Dios a la tumba. Utiliza tu vida para glorificar a Dios. Cuando este principio se cumple en nuestra vida, avanzamos y podemos pensar en un segundo principio para ver a Dios obrar. Estoy hablando de propósito. Quiero utilizar un pasaje de la Biblia que todos conocemos de cuando Jesús envió a sus discípulos a buscar un lugar donde ellos podían pasar la Pascua juntos. Y aquí lo tenemos en el video para poder leerlo, y yo he señalado cómo simplemente en este pasaje el Señor Jesús muestra cómo su propósito estaba preparado para aquel encuentro. Un propósito que tenía que ver con una ciudad, un propósito que tenía que ver con un hombre,
un propósito que tiene que ver con que los discípulos tienen que seguir a ese hombre, un propósito para una casa, un propósito para sus discípulos que tienen que hablar con el padre de familia de esa casa, un propósito para un aposento, para un lugar, pero que ya está dispuesto. Pero ahí ellos tienen que trabajar. Fíjense cómo se va combinando lo que Dios ha preparado en su propósito y lo que ellos tienen que ir haciendo para que ese propósito se cumpla. Fueron ellos, hicieron su parte y hallaron como Él había dicho, o sea, todo lo que Dios había predestinado antes estaba ahí cumpliéndose. Y ellos prepararon, hicieron la parte de preparar la Pascua. Toda la parte de Dios activa para que su propósito se lleve a cabo, y toda la obediencia de los discípulos activa para que ese propósito de Dios se cumpla. Es evidente que hay un propósito de Dios preparado para cada uno de nosotros, y es evidente también que para que ese propósito se cumpla requiere de acciones de obediencia continuas, que requieren de nosotros una sintonía fina en escuchar la guía y la voz de Dios, en seguir al Espíritu Santo paso a paso, día a día, momento a momento, para que ese propósito pueda ser cumplido en nuestra vida. Propósito de Dios para nosotros. Dice un autor llamado Miles Monroe que la mayor tragedia de la vida no es morir, sino vivir sin propósito, sin darnos cuenta de que Dios ha diseñado las cosas para hacer proezas a través de nosotros y de nuestras iglesias. Y nosotros necesitamos caminar en esa dirección y alcanzar ese propósito para el cual Dios nos ha creado. Dios ha preparado tu destino de antemano para que camines en él. La palabra de Dios nos indica con mucha claridad que nosotros somos hechos por Él, creados en Cristo Jesús para acciones buenas. Veíamos antes que las proezas son acciones de valor y de esfuerzo. Bueno, Dios ha creado acciones para nosotros, las preparó de antemano para que andemos en ellas, para que no tengamos temor, para que estemos dispuestos a esforzarnos y caminar en aquellas cosas que Él ya tiene listas. No es que estamos intentando nuestros planes, es estar caminando en los planes de Él, lo que Él ya ha preparado para nosotros. Por eso podemos caminar seguro. Por eso cada cosa que Dios va colocando en tu corazón no son casualidades, son cosas que Dios quiere hacer. Cada vez que Dios te muestra un sueño, una idea, algo que vos podés realizar, es porque Él, Dios, ya te dio la capacidad para hacerlo. Ya está en tu corazón poder realizar eso que un día Dios colocó en tu corazón. Tenés que revitalizar ese sueño, tenés que sacarlo adelante, tenés que limpiarlo si tiene telas de arañas o tierra encima y colocarlo de nuevo delante tuyo porque Dios lo quiere realizar. En Él, Dios quiere que vos hagas esas proezas. Es su propósito, es lo que Él ya ha diseñado para vos. Y lo que Dios te pide ya está construido por Él dentro tuyo. El ejemplo de la semilla es hermoso. La semilla no necesita hacer ningún esfuerzo para transformarse en un árbol. Ella ha sido creada para eso. Ese es el propósito con el cual Dios la creó. Y nosotros necesitamos solamente dejar que Dios sobre en nuestra vida y hacer nuestra parte humana para que Él pueda, así como lo hace con la semilla, multiplicar las buenas obras y las proezas en nuestra vida y en nuestras iglesias. Él está listo para hacerlas en cantidad y en calidad. Y nosotros necesitamos acompañar ese propósito de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:21 que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero lo que prevalece es el propósito del Señor. Está bueno que nosotros planeemos, busquemos la guía de Dios para hacer cosas, pero tenemos que entender también que Dios tiene un propósito previo a lo que nosotros hacemos, y ese propósito de Dios va a prevalecer en nosotros. Esta es la manera de entender por qué tal vez muchas veces las cosas no son como nosotros queremos, y es porque Dios tiene un propósito que va a prevalecer en nosotros. A veces no entendemos por qué Dios nos lleva para un lugar cuando queremos ir para el otro, o cuando Dios permite cosas que nosotros no queríamos.
o cuando Dios no permite las que sí queríamos, es porque el propósito de Dios prevalece en nosotros. Es porque Dios está tratando de lograr con nosotros aquello que ha diseñado en su santa y buena voluntad. Finalmente, para pensar en este tema del propósito, quiero animarte a que busques qué es lo que Dios tiene listo para tu vida y para tu iglesia en este tiempo. Seguramente Dios tiene preparado un propósito hermoso para tu vida y para tu iglesia, para tu ministerio, para tu célula, para tu grupo de amigos cristianos, para tu grupo de jóvenes. Y no es algo que está relacionado con el autoconsumo, algo para adentro, es algo hacia afuera, porque los perdidos están afuera y porque hay una tarea que todavía debemos realizar. El tercer paso tiene que ver con la obediencia. El tercer principio para ver a Dios obrar es la obediencia. Pregunta David en el mismo Salmo donde dice que en Dios haremos proezas: ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? El principio que debemos aprender es que Dios actúa en su pueblo cuando su pueblo hace lo que Él manda. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Dios. Dios no salía con los ejércitos de Israel cuando Israel quería hacer su propia voluntad. Y aunque hay muchas ideas buenas en la iglesia de hoy, es importante darnos cuenta de que la voluntad de Dios y el plan de Dios sigue siendo la salvación del hombre. Y la salvación del hombre incluye a aquellos que todavía no son salvos. Por lo tanto, la mirada de Dios sigue estando en los que hoy no tienen el Evangelio en sus corazones. ¿A qué nos llevó a esta? A pensar en que la obediencia es algo que Dios está esperando de su iglesia para poder acompañar a la iglesia en la tarea que debe realizar. La iglesia realiza muchas actividades actualmente y en un 80% son para autoconsumo, para sí mismas. Están centradas en el egoísmo de querer más para uno mismo y no poder mirar hacia el otro que todavía no tiene ni siquiera un poco de lo que nosotros tenemos. Esto tiene que ver con el amor, evidentemente. Y es esta obediencia lisa y llana a las cosas que Dios nos ha mandado a hacer la que nos prepara para que Dios pueda obrar. Dios actúa automáticamente cuando un cristiano o su pueblo obedece aquello que Dios manda hacer. Uno de los tantos ejemplos se encuentra en la historia de Israel, cuando Moisés y Aarón estaban al frente. Y la palabra de Dios dice: así hicieron todos los hijos de Israel como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así ellos lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. 430 años habían estado los israelitas en ese lugar por desobedecer. Y en el momento en que ellos empezaron a obedecer la voz de Dios, Dios los liberó. Dios los trajo para que vuelvan a mostrar la gloria de Dios como pueblo. Dios volvió a cumplir el propósito que tenía con ellos. Fue la obediencia la que desencadenó que los dos primeros principios, el de glorificar a Dios, que Dios sea glorificado a través de lo que Él hacía con su pueblo, y que el propósito de Dios se cumpla, se desencadena por la obediencia del pueblo de Israel. Y la iglesia de hoy tiene palabras muy claras del Señor Jesús cuando Él nos dijo: ustedes van a ser testigos en Jerusalén, o sea, en la iglesia local,
como en Samaria y Judea, o sea que hay que ir a otros barrios a plantar iglesias, como en lo último de la tierra, la responsabilidad de capacitar y enviar misioneros hasta los lugares donde el Evangelio no ha llegado. Estas palabras simples de Jesús no son obedecidas por la mayoría de las iglesias en el mundo de hoy. Hablar de misiones no es obedecer Hechos 1:8. Emocionarse con misiones no es obedecer Hechos 1:8. Obedecer Hechos 1:8, y no solo como cuando un pastor simplemente dice, sí, nosotros hacemos misiones, no es solamente hacer misiones, es todo lo que podés hacer. ¿Esas son todas las proezas que Dios quiere hacer a través de tu iglesia? El conformismo de decir, sí, no, ya lo hacemos, ¿está indicando que estás haciendo todo lo que podés hacer? En nuestras vidas y en nuestras iglesias, Dios pide todo porque nos ha dado todo. Él no se guardó nada y espera que nosotros no nos guardemos nada. Y nuestra obediencia marca cómo nosotros estamos en nuestra relación con Dios en este sentido. Cuando la mayoría de las cosas que nosotros hacemos como iglesia local apuntan al autoconsumo, a lo que hacemos para nosotros, a lo que hacemos para estar mejor nosotros, a lo que hacemos para crecer nosotros, a lo que hacemos para que nuestro propio reino local esté mejor, por cada cosa que hacemos, estamos quitando posibilidades a que el perdido conozca el Evangelio. Por eso todo lo que hacemos localmente tiene que caminar en paralelo a la obediencia con Hechos 1:8. Y no simplemente para poder decir lo estamos haciendo, sino para tomar conciencia de que estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Y de que estamos haciendo más de lo que podemos hacer. De que estamos haciendo acciones de gran valor y de esfuerzo para obedecer a Dios en esto. Él quiere hacer proezas con nosotros, no quiere hacer algo común, quiere hacer proezas. En Él haremos proezas, pero para hacerlo necesitamos empezar a obedecer. La obediencia no puede ser negociada con Dios. Dice el Evangelio en palabras de Jesús que así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ordené, solo tienen que decir, siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Gloriarnos en Dios es obedecer lo que Él nos ha mandado a hacer. Y hasta que nosotros no empecemos en nuestras vidas, en nuestros grupos cristianos, en nuestras iglesias y en nuestras denominaciones, poder decir claramente que estamos obedeciendo cada una de las áreas donde Dios espera que seamos testigos, en nuestra iglesia local, en los barrios vecinos a través de la plantación de iglesias y en lo último de la tierra alcanzando al perdido, capacitando y enviando misioneros, hasta que no estemos en ese punto, no estamos en obediencia a Dios. Y Dios no puede obrar. Dios no va a obrar en contra de nosotros. Dios camina con su pueblo. Cuando su pueblo obedece, Él obra. Y este es un principio que no podemos negociar con Dios. Dios no lo negocia con nosotros. Los principios para ver obrar a Dios incluyen la acción. Si hablamos de que obediencia es uno de los principios, obediencia es hacer. La acción en el campo de los pensamientos y de los sentimientos no alcanza. Una de las cosas que necesitamos hacer como pueblo de Dios y también en nuestras vidas es dejar el plano de los deseos y de los pensamientos. No porque no sean importantes, son parte de nuestra forma de funcionar, pero no es el lugar donde ocurren las cosas. Está bueno desear, está bueno pensar, está bueno reflexionar, pero llega un momento donde ese plano debe ser colocado a un costado y debemos pasar al plano de la acción, de hacer aquellas cosas que Dios está esperando de nosotros. De lo contrario, Él no va a poder mostrar toda la gloria que quiere mostrar a través de nuestra vida.
Por eso Dios pudo mostrar la gloria, su gloria, a través de Jesús, a través de Pablo. Cuando Jesús dice que Él ha mostrado la gloria del Padre, está justamente haciendo aquello que el Padre le ha mandado hacer, cumpliendo en obediencia el propósito que Dios Padre diseñó para él. Cuando Pablo realiza las acciones que Dios le manda a realizar, no solo cuando él está estudiando, se está capacitando, se está formando, sino cuando él sale al terreno, al campo, a plantar iglesias, a cumplir el propósito de Dios, la gloria de Dios se manifiesta a través de Pablo, porque él hace aquello para lo cual Dios lo llamó. Fíjense cómo se conjugan propósito, glorificar al Padre, obediencia y acción. Desde el primer día que Jesús empezó su ministerio, fue una persona activa, fue una persona en movimiento, fue una persona de lograr desafíos, de moverse en las regiones, de alcanzar nuevos lugares, de tocar nuevas personas. La acción es una de las características de Jesús. Y Pablo lo mismo. ¿Qué quieres que haga? Es su primera pregunta. Rápidamente él quiere ponerse en acción. Parece que él no quiere gastar mucho tiempo en qué está sintiendo y en qué está pensando, sino en que el agradar a Dios tiene que ver con aquello que hago. ¿Qué querés que haga, Señor? Esa primera pregunta de Pablo indica dónde está su corazón. Él quiere pasar rápido a hacer aquello que Dios quiere en su vida. Y necesitamos esta actitud en nuestra vida y en nuestras iglesias. Obediencia es igual a fe. Fe es igual a acción. Acción representa riesgo. Y ahí es donde muchas veces en nuestra vida y en nuestras iglesias nos trabamos. Hacemos aquello que está fuera de riesgo. Hacemos aquello que no requiere de nosotros gran esfuerzo y valor. Cuando ya la acción pone en juego nuestro esfuerzo, cuando esa obediencia requiere una fe porque no tengo ni los recursos humanos ni financieros para hacer aquello que Dios está colocando en mi corazón, y entramos en esa tensión de quiero accionar pero no tengo lo necesario para hacer esto, ahí entra la fe y el confiar en Dios y el caminar hacia adelante y el arriesgarse. A veces no nos arriesgamos para no pasar vergüenza, como si la obra que estuviéramos haciendo fuera nuestra responsabilidad. Cuando nosotros caminamos hacia aquello que Dios nos ha mandado, el responsable es Dios, no nosotros. En Él haremos proezas. Estamos en equipo con Dios. Y cuando estamos en equipo con Dios, Él va a responder porque su fidelidad está en juego. La acción tiene grandes obstáculos, grandes enemigos a vencer. La distracción es uno de ellos. Vidas distraídas, iglesias distraídas, iglesias pasando buenos momentos, iglesias que se distraen con cosas sin valor o sin importancia. Distracción que el enemigo está enviando. Todo aquello que te haga quitar la mirada de donde Dios la tiene, que es en el perdido, distrae y evita que entremos en acción. La dilación es el otro gran enemigo de la iglesia. Siempre postergando, siempre pasando las cosas hacia adelante, siempre esperando las condiciones óptimas para realizar los desafíos que tenemos por delante, siempre esperando todos los recursos humanos y financieros, y si no los tenemos será porque Dios no quiere. Dilatamos continuamente, muchas veces por nuestro propio temor, o nuestra falta de riesgo, o nuestra falta de estar dispuestos al esfuerzo o al valor necesario
porque nuestra fe va a ser probada, porque vamos a entrar en riesgo, porque tal vez no se abre el mar y los egipcios nos agarran, porque tal vez los muros de Jericó no caen y quedamos en vergüenza dando vueltas alrededor de la muralla, porque tal vez el pueblo no se une, entonces Nehemías queda solo con un desafío que no puede llevar adelante. Todas estas personas en la Biblia enfrentaron el mismo dilema que enfrentamos nosotros hoy, pero no se dejaron distraer, no dilataron aquella proeza que Dios estaba poniendo delante de ellos y avanzaron y pudieron ver a Dios obrar. La discusión es otro de los grandes enemigos que tenemos por delante, estar discutiendo demasiado los temas sin pasar a la acción, que es cuando realmente descubrimos qué es lo que nos detiene. Cuando lo que nos detiene es la discusión, evidentemente estamos frente a un engaño del enemigo. Hace unos días pasé un tiempo con algunos amigos y sin darnos cuenta estuvimos 2 horas discutiendo sobre algo que evidentemente no pudimos resolver. Y perdimos 2 horas de tiempo porque no cambiamos ninguna situación. Cuando nosotros dedicamos demasiado tiempo a la discusión y no estamos dispuestos a pasar a la acción, el enemigo está contento y el enemigo festeja. La acción es donde empiezan a ocurrir las cosas. Por eso otro de las cosas que nos detiene, que son obstáculos, es cuando el pueblo de Dios coloca la oración como un pretexto para no hacer lo que debe hacer. No es un error de nuestra generación. En Éxodo 14:15, Jehová le dice a Moisés: ¿por qué están orando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Para que las proezas sean realizadas, nosotros tenemos que caminar por fe hacia los desafíos que Dios propone. El mayor desafío que Dios propone en la actualidad a la Iglesia de Cristo es terminar la tarea de alcanzar a los perdidos. Y la oración tiene su lugar, pero cuando la oración reemplaza a la acción, la oración pasa a ser una excusa. Por eso Dios le dice claramente a Moisés: no es tiempo de clamar, es tiempo de marchar, es tiempo de hacer. Hay tiempo para orar y hay tiempo para avanzar. Por supuesto que mientras avanzamos y marchamos, como Pablo decía, oren sin cesar, también vamos a orar. Pero la oración no tiene que ser un elemento que detiene la obediencia y la acción de los cristianos. Cuando el cristiano se esconde detrás de la oración para no obedecer y no avanzar en aquello que Dios ya nos ha mandado hacer, está mal utilizando la oración en su vida. La falta de proyectos en ejecución por parte de nuestra vida o de nuestras iglesias o de nuestras denominaciones es una clara señal de estancamiento. Cuando no hay proyectos hacia adelante ejecutándose, es una clara señal de que la distracción, la dilación, la discusión o la oración se han colocado de tal manera delante de nosotros que no nos permiten pasar al lugar en los proyectos en que las cosas empiezan a suceder. Hay estancamiento en nuestra vida cuando no hay proyectos en ejecución. Hay estancamiento en nuestra vida cuando nosotros no estamos avanzando de los deseos y los pensamientos hacia la acción. Hay estancamiento cuando no estamos en riesgo en las cosas que estamos haciendo. Trabajar siempre en el marco de lo seguro no es lo que la Biblia nos enseña. La falta de proyectos en una iglesia es una clara señal de estancamiento. Cuando una iglesia no tiene proyectos para crecer, proyectos para plantar iglesias, proyectos para enviar misioneros al campo, es una clara señal de que no está mirando hacia donde Dios está mirando. Y finalmente, para que podamos accionar necesitamos empezar a trabajar
en seriedad en el desarrollo de proyectos a largo plazo. Es muy bueno que nosotros podamos movernos por 15 días hacia un lugar a trabajar, como lo hacemos muchas veces en la obra misionera. Pero no es así como se construyen los proyectos relevantes en el campo misionero. Los desarrollos de proyectos a largo plazo ya tienen que estar empezándose a desarrollar, a concretar y a ser parte de la vida de la iglesia. En toda iglesia de Latinoamérica hay 2 o 3 candidatos a misioneros, porque Dios llama, porque Dios es el responsable de la obra y porque Dios está levantando esos obreros. Pero después hay una responsabilidad de la iglesia de encaminar a esos obreros a plantar iglesias, a ir al campo misionero, a capacitarse, a desarrollar proyectos de trabajo que concreten las ideas de Dios a través de la iglesia. Por eso digo que cuando no están esos proyectos en ejecución en nuestras iglesias, es porque claramente estamos distraídos, dilatando la tarea, discutiendo de más o orando cuando tenemos que obedecer. Es tiempo de iniciar proyectos a largo plazo que permitan ser relevantes a los misioneros y a los equipos en el campo. Establecer bases, establecer avance en unidad para que el propósito de Dios se cumpla a través de la iglesia y el nombre de Dios sea glorificado. Y finalmente, unidad como principio para ver a Dios obrar. Hay 2 grupos que están avanzando de una manera rápida actualmente en el mundo. Uno de ellos es el narcotráfico y otro grupo es el ISIS. Están jugados, están entregados, hacen acciones de esfuerzo y de valor. En su mente realizan proezas por sus movimientos. Nada los detiene. Se unen en una misma idea y en un mismo propósito para realizar las cosas. Y el resultado es que avanzan. ¿Qué vamos a hacer nosotros como Iglesia de Cristo cuando Jesús nos llamó a estar en unidad? Y no en unidad para estar adentro de un edificio, no en unidad para decir que creemos en la misma Biblia. La unidad se tiene que ver reflejada en aquello hacia lo que Dios está mirando, que es la misión. Cuando nosotros vemos que hay candidatos en todas las iglesias de Latinoamérica, nos damos cuenta de que hay miles de candidatos a misioneros listos para ir al campo misionero y llevar el evangelio a los grupos que todavía no lo tienen y terminar la tarea. También vemos que hay miles de iglesias en Latinoamérica, pero la mayoría mirando hacia sí mismas y no mirando hacia la misión. Están enfiladas, encolumnadas en otra dirección. Y hay miles de recursos, hay edificios, hay empresas, hay cristianos con dinero, hay todo lo necesario para la misión, pero esos recursos también están destinados para otros fines. Con esta forma que este gráfico nos muestra, alcanzar la misión realmente resulta imposible. Terminar la tarea es algo que se hace realmente engorroso. Pero si un grupo de cristianos puede caminar en la misma dirección, si puede encolumnar candidatos que están dispuestos a ir al campo misionero a terminar la tarea, si puede encolumnar iglesias que están colocando la misión como prioridad, que ya no colocan sus propias prioridades como iglesia local como lo más importante, que ya no solo están buscando el avance de su denominación, sino que empiezan a enrolar su mente y su corazón en glorificar a Dios a través de aquello que Dios quiere hacer, que es
terminar de alcanzar a los que no tienen a Cristo, a los perdidos, de terminar de llegar con el Evangelio a los grupos que nunca escucharon el Evangelio. Si nosotros podemos como cristianos y como iglesias encaminar nuestros recursos y tener unidad, aunque sea un grupo de cristianos, en la misma dirección, y unir los candidatos con las iglesias, con los recursos, y encolumnarnos en la misión de plantar iglesias y llevar misioneros a los grupos no alcanzados, yo estoy seguro de que Dios celebraría y honraría esa unidad, haciendo las proezas que desea realizar a través de esos cristianos y de esas iglesias. Estoy completamente seguro que Dios está listo para hacer proezas en este tiempo, de que esas proezas son necesarias porque el tiempo cada vez es menos. Y como cristianos estamos llamados a vivir estos principios de glorificar a Dios, de alcanzar su propósito, de ser obedientes, de accionar y de unirnos para que la misión, la tarea que debemos terminar de hacer, Dios la pueda concretar a través de su iglesia. Como pastor cristiano, director de un centro misionero, creo que la idea que está llegando a punto de concretarse en el próximo tiempo es que como cristianos alcancemos la masa crítica para que la obra misionera dé un vuelco. Masa crítica es la cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno se concrete. Cuando se alcanza esa cantidad mínima de personas, ese fenómeno adquiere una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. Aquí vemos el ejemplo de estos hombres empujando ese micro. Uno no puede, dos no pueden, tres no pueden, pero llega un momento donde se unen 10, 7, 8 y mueven ese colectivo. En la obra misionera en Latinoamérica está ocurriendo lo mismo. Nos cuesta enviar un misionero, nos cuesta invertir en la capacitación de un candidato, nos cuesta sostenerlo. Parecería que no podemos mover de manera ágil y hacer todo aquello que nos gustaría haber realizado. Pero cada día se acerca una persona nueva y se suma. Y uno ora, y otro ofrenda, y el candidato se capacita, y los llamados responden, y las iglesias se suman, y nos vamos uniendo, y va a llegar un momento en que esa fuerza va a adquirir la capacidad para que la iglesia latinoamericana empiece una rueda continua de capacitar y enviar misioneros al campo hasta terminar la tarea. Yo creo que ese tiempo viene en Latinoamérica y yo creo que vos y yo somos protagonistas de ese tiempo. Y yo quiero ver esa proeza de Dios hecha en mi generación. Y quiero trabajar día a día, desde bien temprano hasta bien tarde, para que juntos podamos mover la obra misionera a un nuevo lugar. De que podamos mover la obra misionera a la salida continua de candidatos a misioneros, que año a año se capaciten y salgan misioneros al campo, hasta que colapse el campo de personas misioneras que estén llevando el Evangelio. El avance de los demás hacia nosotros es porque nosotros no estamos avanzando hacia ellos. Y tenemos una responsabilidad que cumplir, tenemos una tarea que terminar, tenemos una proeza que hacer juntos. En esta oportunidad yo quiero cerrar este tema antes de presentarte un desafío práctico con esta conclusión. Cada uno de nosotros ha visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas y ministerios. Algunos de ustedes no los conozco,
Tal vez vos estás viendo este video y ni siquiera me conocés, pero tenemos la convicción de que hemos visto la mano de Dios, sabemos que Él está listo para obrar, sabemos que Él tiene un propósito, que Él quiere glorificar su nombre, que Él espera nuestra obediencia y nuestra acción, y nuestra unidad es lo que amalgama todas estas ideas y nos coloca en el plano de realizar esas proezas. Por eso en esta conclusión también estoy seguro de poder decir que todavía no vimos lo que Dios puede hacer si trabajamos en unidad y en la misma visión de plantar iglesias y capacitar y enviar misioneros. Y yo quiero invitarte en este seminario a que lo hagamos ahora juntos, a que en este tiempo, en estos próximos 6 meses, juntos abracemos la idea de hacer esto. La posibilidad de plantar iglesias en pueblos no alcanzados está a nuestro alcance. El proyecto Base Esperanza es un proyecto real donde misioneros están trabajando, haciendo un trabajo hermoso en el país, en el segundo país más pobre del mundo, con muchísima necesidad de agua y de otros elementos, pero ya está instalada la obra para trabajar en esta área de trabajo que te estoy mostrando aquí en el video. Tenemos todos los recursos para llevar adelante la obra en pueblos no alcanzados, en más de 100 aldeas que necesitan el Evangelio de Cristo. Tenemos recursos humanos trabajando en ese lugar, pero las manos son pocas. El proyecto Base Esperanza es una proeza que queremos hacer en Dios. Pocas veces se envían equipos de trabajo al campo misionero. Festejamos cuando enviamos un misionero y ya sentimos que es mucho. Pero necesitamos empezar a soñar con más cosas. Necesitamos empezar a soñar con hacer proezas en Dios. Necesitamos empezar a mostrarle a todas las iglesias de Latinoamérica que enviar equipos es algo que está al alcance de nuestro Dios y de nuestra obediencia. Para que, como este proyecto, se levanten cientos de proyectos. Y cientos de grupos de cristianos y de iglesias se unan y empiecen a mandar equipos misioneros al campo. Por eso en este seminario quiero desafiarte al proyecto Base Esperanza, que tiene estos objetivos: enviar y sostener 2 equipos de 4 personas cada uno en marzo de 2016 y agosto de 2016 en Guinea-Bissau, para que estos misioneros que ya están trabajando en esta zona tengan 8 personas, un equipo cada uno a su alrededor, para multiplicar el trabajo por 4 y para que el Evangelio vaya de una manera más diligente a más de 100 aldeas que todavía están sin ser alcanzadas por el Evangelio. Queremos establecer un equipo base en ese lugar para alcanzar esas aldeas del interior. No ya con un misionero que está tratando de ir para adelante trabajando solo, sino con equipos de trabajo que estén unidos, conteniéndose mutuamente y ayudándose mutuamente para la tarea. Y creemos que esto es posible en este tiempo. Creemos que en estos próximos 6 meses Dios nos va a permitir unirnos como cristianos, como iglesias, como empresas, para hacer realidad el proyecto Base Esperanza. Hay oportunidades en estos equipos que vamos a enviar de todo tipo, desde mujeres que sepan costura, docentes que quieran enseñar español u otros idiomas, enseñar oficios, enseñar computación, hacer proyectos de agronomía, ayudar en pozos de agua para las aldeas que no tienen agua, trabajar en centros de salud que están abriéndose en estos lugares donde ya estamos instalados como bases misioneras, trabajos en mecánica, en discipulado, de niños, de adolescentes, de mayores. Estas son todas oportunidades que hay para las personas que quieran ser parte del equipo que va a ir a trabajar en Guinea-Bissau. El plan de acción de agosto, septiembre
2015 a febrero 2016 vamos a estar promocionando e invitando a cristianos e iglesias a unirnos en este proyecto. De agosto 2015 a febrero 2016 vamos a estar seleccionando esas 8 personas que van a ir a trabajar en marzo 2016 y enviar el primer equipo a Guinea-Bissau. Y en agosto 2016 queremos enviar el segundo equipo para que cada uno de los misioneros que está trabajando en las bases ahí reciba 8 manos más para ayudarles en el trabajo que están realizando. Vamos a estar multiplicando por 4 el trabajo que se realiza en esos lugares. Vamos a estar haciendo un esfuerzo, una acción de esfuerzo y valor, que es una proeza, para que por primera vez esos misioneros, en vez de pasar 5 o 10 años en esos lugares, tratando de hacer lo que pueden con sus 2 manos, tengan a su alrededor 4 personas que los ayuden a realizar todas las cosas que quieren realizar. Hay oportunidades hermosas de trabajo en estas 2 bases. Hay oportunidades abiertas que Dios ha preparado y por eso es que estamos lanzando ese proyecto. Lo estamos lanzando porque estamos viendo que Dios quiere glorificarse a través de lo que va a hacer en esa zona. Él está poniendo propósito en la vida de la gente que ha ido y ha preparado ese lugar para que en este momento, en este tiempo, nosotros aprovechemos esa oportunidad y podamos hacer un avance significativo en grupos no alcanzados por el Evangelio. El proyecto Base Esperanza es bien claro, es bien directo. Tenemos un costo de viaje por persona que en total sale unos 160.000 pesos argentinos. Necesitamos reunir ese dinero y necesitamos también tener un sostén mensual de $800 por persona, lo que nos da un total de $3.200 mensuales que debemos tener nosotros para poder enviar estos equipos al campo misionero. Un equipo de 4 personas requiere un sostén de $3.200 mensuales. Y ya nos estamos uniendo cristianos para hacer una promesa de fe y reunir esos $3.200 mensuales que necesitamos. ¿Cómo vamos a llevar adelante este proyecto? Muy simple. Con 32 cristianos, o 32 iglesias, o 32 empresas que quieran comprometerse a ofrendar $100 por mes, alcanzamos el presupuesto mensual de $3.200 y juntos haremos realidad este proyecto. Por supuesto que yo ya me anoté, ya estoy ahí con mis $100 mensuales, guardándolos cada mes en una caja de ahorro para ser parte de este proyecto. Yo creo que Dios va a hacer esto realidad. Muchos creemos que Dios va a hacer esto realidad. Solo faltan en este momento 31 cristianos, o 31 iglesias, o 31 empresas que quieran tomar la decisión de decir: yo voy a ofrendar $100 mensuales para enviar equipos misioneros para alcanzar a grupos no alcanzados. Todos sabemos en toda Latinoamérica que el 80% de los cristianos que pagan un seguro de auto gasta $100 por mes. Y si no los gasta en el seguro del auto, los gasta en cualquier otra cosa. Ninguno de nosotros se va a volver más pobre por separar $100 por mes para este proyecto. Lo que sí es cierto es que los recursos están. Lo que debemos orar y buscar juntos es entender los principios de los cuales hemos hablado de esta noche. ¿Estamos dispuestos a glorificar a Dios? ¿Queremos ver a Dios glorificado a través de lo que hacemos? ¿Queremos alcanzar el propósito de Dios de que los perdidos conozcan la verdad de Cristo realmente? ¿Estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer como cristianos y como iglesias? ¿Estamos dispuestos a pasar a la acción y dejar de estar discutiendo y dilatando las cosas y distrayéndonos con proyectos que no están mirando hacia lo que Dios está mirando hoy, que es que hay gente que todavía nunca en su vida escuchó el nombre de Jesús? Y la última idea es si vamos a ser capaces de unirnos, aunque sea 32 cristianos, para llevar a este equipo hasta Guinea-Bissau para que haga el trabajo que debe hacer. El escalón que estamos subiendo es que siempre hemos enviado equipos de corto plazo por 10 o 15 días
Y no podemos construir proyectos misioneros relevantes en el campo si vamos y venimos a cada rato. Necesitamos empezar a instalar equipos en el campo. Tenemos los recursos que Dios nos ha dado para hacerlo. Tenemos el deseo de hacer proezas con Dios como cristianos. Y aquí tenemos una oportunidad concreta, vos y yo, de responder en obediencia y hacer esto realidad. Mi promesa de fe para ofrendar mensualmente para este proyecto es muy simple. La vas a encontrar en una página web que te voy a dar en unos segundos. Y ahí, confiando en Dios, yo puedo decir que me voy a esforzar, porque dijimos que para hacer proezas hay que hacer acciones de esfuerzo y valor, para dar mensualmente para el proyecto Base Esperanza la suma de los dólares que Dios ponga en mi corazón. Ahí yo puedo completar mi nombre, mi apellido, mi mail y mi país y enviar mi promesa de fe para empezar juntos a caminar en el plano de las proezas. En el plano de las proezas. Estamos cerca y a punto de empezar a enviar equipos misioneros de largo plazo al campo misionero. Y si lo empezamos a hacer, muchos otros se van a dar cuenta de que lo podemos hacer. Y podemos empezar a mover ese colectivo de la obra misionera que hoy no avanza. Y lo podemos empezar a mover de tal manera de que genere un movimiento tal que realmente el Evangelio llegue a donde debe llegar. Porque la palabra de Dios dice que el Evangelio será predicado y después vendrá el fin. Y esa tarea todavía la debemos terminar. Por eso te invito a sumarte a este proyecto de Base Esperanza. Ya está en marcha este proyecto. Vos podés entrar aquí en este link www.centromisionero.net/base-medio esperanza, y ahí vas a encontrar toda la información del proyecto y vas a encontrar también la posibilidad de completar tu promesa de fe y sumarte a este proyecto para el cual te vamos a estar informando mes a mes de cómo estamos avanzando, de cuántas personas faltan para completar el sostén. Y estamos ya orando hace meses juntos para que Dios nos dé esas 32 personas, esas 32 iglesias, esas 32 empresas que estén dispuestas a invertir mensualmente, en forma continua y en el largo plazo, para que equipos misioneros se instalen en el campo y puedan empezar a llevar el Evangelio a donde todavía no ha llegado. Ahí podés ver parte del equipo de Base Esperanza que ya está instalado ahí en Guinea-Bissau y listo para seguir avanzando y trabajando, pero ahora también orando por las manos que muy pronto van a llegar a ayudarles en el trabajo. Ingresa ahora en centromisionero.net/Base Esperanza y si Dios te guía a hacerlo, sumate a este proyecto para que juntos en Dios podamos hacer proezas. Creo firmemente que Dios nos va a honrar si nosotros nos unimos en esta dirección. No hay nombres aquí, no hay denominaciones, no hay nombre de iglesias, no hay nombre de ministerios. El proyecto es la gente que necesita recibir el mensaje de esperanza. Por eso el nombre de Base Esperanza. Si Dios te guía a hacerlo, sumate a este proyecto. Sumate a un grupo de cristianos que queremos unirnos únicamente en la idea de empezar a plantar iglesias, capacitar y enviar misioneros a los lugares donde todavía el Evangelio no ha llegado. Que juntos, muy pronto, vos y yo podamos decir, en Dios estamos haciendo proezas. Creemos que es el tiempo en que Dios quiere hacerlas. Finalmente, quiero cumplir con lo que he prometido en este seminario también, y en este link que vos podés ver ahí, centromisionero.net/10 recursos gratuitos, vas a encontrar 10 recursos muy buenos para distintas áreas de tu iglesia, para crecimiento local, para plantación de iglesias, para conciencia misionera de la iglesia, para capacitar a candidatos a misioneros que haya en tu iglesia, para ayudar en el llamado a los candidatos que tenés
en tu iglesia y para entrenarlos gratuitamente para que ellos puedan comenzar el camino de convertirse en misioneros. Por supuesto que tenemos también becas preparadas para ellos. Si tenés candidatos en tu iglesia, envíalos, ingresá en centromisionero.net/becas y ahí vas a recibir una beca para que tu candidato a misionero pueda venir al centro misionero y prepararse. Y todo esto es parte de este movimiento que estamos haciendo hacia las misiones, hacia aquello que Dios tiene en su corazón, hacia el perdido, el objetivo final que todavía está en el corazón de Dios y que no se ha cumplido. Que cada persona escuche el Evangelio de Cristo antes de que Él venga. Que disfrutes de estos recursos. Te agradezco por tu tiempo en este seminario y esperamos seguir trabajando firmes para acompañar los planes que Dios está desarrollando en esta tierra para que su reino venga, para que todos escuchen y para que su nombre sea glorificado. Que Dios te bendiga.